El marco legal es la seguridad jurídica que tenemos como profesionales de la salud cuando se nos pide que evidenciemos nuestro cuidado con respecto a la legislación, alguna guía de práctica clínica o a los acuerdos de las acciones esenciales de seguridad del paciente. Y bueno, todas estas hojas de enfermería, los registros se hicieron en ese afán, en ese cuidado, no solo del paciente, sino el cuidado jurídico del trabajador, que nos apeguemos a la legislación para poder dar una buena respuesta o en caso de que nos viéramos involucrados en una queja o una demanda, que bueno, podamos dar cumplimiento jurídico en nuestros registros clínicos de enfermería. Aquí tenemos nuestro marco legal. Primero siempre va a ser la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recordemos la pirámide de Helsinki. Nada por debajo de todo por debajo de la Constitución, nada por arriba de la Constitución. Después tenemos algunas leyes que se emanan como la Ley Federal del Trabajo, y después la Ley del ISSSTE, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es importante que nos empecemos a involucrar en esta ley. El Estado, la única manera de garantizar los derechos de las personas, entre ellos el derecho a la salud, es por medio de los trabajadores del Estado. El Estado es una entidad compleja que por sí sola no puede, se hace a través de los trabajadores que estos derechos sean válidos y sean efectivos. Entonces, en este son, bueno, debemos de conocer la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que nosotros como servidores públicos somos funcionarios públicos y estamos sujetos a estas leyes, así como al Código de Ética de la Administración Pública Federal y a los valores del servidor público. La ley del ISSSTE nos remota a las condiciones generales de trabajo del ISSSTE, tanto en el capítulo de obligaciones como en el capítulo de derechos. Y el reglamento de capacitación y desarrollo laboral del Instituto de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Vemos que aquí la capacitación también es una obligación que tenemos y bueno, el Estado, la manera de hacerla efectiva, pues cada 15 días nos paga un rubro de capacitación. Entonces hay que hacer efectivo este rubro, hay que hacer efectiva esta capacitación y la capacitación es una responsabilidad de todos, no nada más de los jefes, no nada más de los supervisores. Remontándonos a la Ley General de Salud, bueno, tenemos la Ley General de los Niños, las Niñas y los Adolescentes, la Ley General de Prestaciones de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley General de Salud Mental y los derechos de las personas adultas mayores. ¿Por qué pusieron estos? Todas las personas tenemos derecho al cuidado. Sin embargo, ese cuidado se debe de documentar. Las leyes, lo que son los derechos de las niñas y los adolescentes, el cuidado de desarrollo infantil, la ley de salud mental y de adultos mayores, nos enmarcan una serie de cuidados que nosotros debemos de realizar con esas personas en bienestar integral, es decir, social, físico y mental. Nosotros debemos de documentar ese cuidado en nuestros documentos de enfermería para que nosotros garanticemos que se esté ejecutando y bueno, el Estado de alguna manera tenga la evidencia para decir que sí se está haciendo o se está llevando a cabo esa ley. Y bueno, la Ley General de Bienes Nacionales, recordemos que esta ley considera todos los archivos de índole federal un bien nacional. En este sentido, bueno, el expediente clínico es un bien nacional, debemos de cuidarlo, debemos de integrarlo de manera oportuna, de manera cuidadosa, teniendo cuidado de siempre archivar nuestras hojas en orden cronológico. Y bueno, que no se extravíen las hojas es muy importante, que nosotros como enfermeros tengamos la cultura de que si ya hice mi registro, bueno, voy y lo anexo al archivo clínico o al expediente clínico del paciente. Y una vez que el paciente sea de alta, bueno, tener el cuidado de llevar el expediente al archivo clínico de manera integral, a cerciorarme de que el expediente esté completo para que no queden hojas fuera de ese expediente. Después tenemos todas las normas oficiales mexicanas. La principal era la 019 SACA3 2012, que es para la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud. Todas las normas oficiales mexicanas son de origen obligatorio, ya sea en el sector público o privado. De aquí se emana la norma oficial mexicana 004 SSA3 2012 del expediente clínico. Muy en particular nos hace énfasis en lo que es el registro de algunas escalas de valoración, como es la escala del dolor y la escala de caídas.
y todo lo que es el proceso de medicación, MMU, que es la administración de medicamentos, que debe de quedar registrado tal como lo dice la norma oficial mexicana. La norma oficial mexicana 017 SSA2-2012, que es para la vigilancia epidemiológica, que va de la mano con la norma oficial mexicana 045 SSA2-2005, respecto a la prevención y control de infecciones nosocomiales, ahora conocidas como infecciones asociadas a la atención a la salud. También nuestros registros clínicos deben ir encaminados a evidenciar el cuidado o las acciones que estamos haciendo para tanto la vigilancia epidemiológica como para evitar y prevenir o controlar infecciones asociadas a la atención a la salud. La norma 087, Semarnat SSA 1-2012, que es la de los residuos peligrosos biológico-infecciosos, también debemos de aplicar esta normatividad. La norma 249 SSA 1-2010, la norma 253 S1-2012 y la norma oficial mexicana 022 SSA 3-2012, que van ligadas a los procedimientos que el personal de enfermería hace de manera no rutinaria, porque no son rutinas los pacientes, sino son procedimientos que se hacen de manera continua y que los vemos que a diario se ejecutan en el quehacer enfermero. Después tenemos las políticas de operación de la guía. Recordemos que una política de operación, bueno, es un enunciado que nos va a marcar las pautas o criterios específicos y particulares a considerar para conducir las secciones al cumplimiento de los objetivos de un procedimiento. Es importante que nosotros en todas las políticas de operación veamos quién es el responsable de ejecutar una determinada acción. Y bueno, son encaminadas a no dejar brechas entre el procedimiento, entre quien lo va a ejecutar y quien lo está indicando. Vamos a ver las políticas de la guía operativa número 39, que va a ser la de los registros clínicos. La política número 1 son una serie de políticas que están registradas aquí. Dice que los profesionales de enfermería que elaboran las unidades médicas del instituto deben registrar el proceso enfermero únicamente en las hojas de registros clínicos emitidas por la Jefatura Nacional de Enfermería. Si nosotros vemos nuestras hojas de enfermería, ya no es nada más como lo que hizo la enfermera, las acciones. Ya tienen enmarcado todo el proceso enfermero en sus 5 etapas. Y bueno, nosotros debemos de aprender a trabajar con el proceso enfermero y documentarlo de manera correcta. La intención es que todos empecemos a usar el proceso enfermero, entendiendo también la nomenclatura NANDA, NIC y NOC, que quede registrado en las hojas clínicas. Son 8 registros, los cuales van a expresarse a continuación. La siguiente política que nos dice que los profesionales de enfermería de las unidades médicas del instituto deben integrar en el expediente clínico del paciente todos los documentos que se generen como evidencia del cuidado enfermero, en estricto orden cronológico a la fecha de elaboración. Se recomienda que estos registros se archiven de manera diaria para evitar la pérdida de la documentación y, bueno, poder evidenciar el cuidado que le estamos dando a nuestros pacientes, y que también nos sirven de referencia de un momento a otro o de un día a otro para evidenciar el cuidado o la evolución que ha estado teniendo nuestro paciente. Y es nuestra responsabilidad, bueno, archivar nuestros registros en el expediente clínico. La siguiente política nos dice que el personal de enfermería de las unidades médicas del instituto debe requisitar los registros clínicos de enfermería conforme a los lineamientos que marca la norma oficial mexicana 0004 SSA 3-2012 del expediente clínico. Como ya decíamos, muy particularmente evaluación de escala de dolores, evaluación de la escala de caídas y muy específicamente los medicamentos que el personal de enfermería aplica o que otro profesional aplicó en los casos del personal de inhaloterapia que nos da micronebulizaciones, o en los casos de las unidades quirúrgicas donde el anestesiólogo aplica un medicamento. Ese medicamento debe de ir registrado también en las hojas de enfermería. Recuerden que es un cuidado multidisciplinario. Si bien es cierto que a lo mejor el anestesiólogo lo está aplicando, el cuidado del paciente sigue siendo nuestro. El paciente no es nada más del de inhalo o no es nada más del de anestesiología. Es cuidado integral que nosotros como enfermeras estamos dando. En este sentido, por eso se recomienda o se establece la norma oficial mexicana que se aplique o que se escriba el nombre de quién está aplicando el medicamento. No son medicamentos que solo el personal de enfermería aplica. La otra política dice que el personal de enfermería de las unidades médicas del instituto debe requisitar los registros clínicos de enfermería conforme a los instructivos de llenado.
Los instructivos de llenado se les van a hacer llegar. Es importante que se analicen, que se hagan mesas de trabajo para ver el instructivo y pueda llenarse de manera correcta esta hoja. La quinta política nos dice que las enfermeras jefes de servicio deben contar con un programa de educación continua referente a los registros clínicos de enfermería. Si bien es cierto que todos los años se les pide de manera anual su programación de educación continua, es importante que integremos el día de hoy dentro de esa educación continua registros clínicos de enfermería y en particular la nomenclatura NANDA, NIC y NOC y algunas cuestiones del expediente clínico, sobre todo apegados a la norma oficial mexicana. La sexta política nos dice que las enfermeras jefes de servicio y supervisoras de enfermería deben supervisar y evaluar de forma periódica la generación y el llenado de los registros clínicos de enfermería conforme lo establecido en la guía operativa para los registros clínicos de enfermería del instituto. Recordemos que para crecimiento profesional siempre es importante la retroalimentación que pueda hacerme mi compañero, mi jefe de servicio o mi supervisor. En este tenor, bueno, las jefas de servicio deberán hacer mesas de trabajo o establecer en sus programas de educación continua mesas de discusión con el personal para ver las fortalezas o áreas de oportunidad con la finalidad de mejorar estos a diario y que, bueno, ya se nos facilite en plasmar todo el proceso enfermero. Siempre lo hacemos, a veces lo difícil es documentarlo. Entonces hay que hacer estas mesas de trabajo para facilitar el trabajo de los compañeros. Ya por casi finalmente, el color de la tinta no viene dentro de las políticas de operación de la guía operativa, sin embargo, viene en todos los instructivos. Creímos importante retomarlo en este capítulo. Debe de ser el encabezado de las hojas deberá realizado con tinta azul independientemente de la hora o del turno que ingrese el paciente y las alergias deben de ser escritas en color rojo. El turno matutino, como ya se ha establecido, va a ser en tinta azul, el turno vespertino en verde y el nocturno en rojo. La jornada acumulada diurna azul o verde dependiendo del horario de atención del paciente. Es importante también señalarles que es bolígrafo, no son tintas de gel. Y bueno, importante también cuidar nuestras hojas de enfermería que no se vayan a borrar o que no tengan enmendaduras, tachaduras, corrector o cualquier otra situación que se pueda dar pie a que se altere el cuidado y el registro de nuestro paciente. Recordemos que el expediente clínico, entre ellos las hojas de enfermería, es un documento médico legal que debe de estar bien requisitado por si algún día alguna autoridad nos requiere o nos precisa que demos cuenta de lo que estamos registrando. Es muy importante que los registros de enfermería son un documento médico legal por lo que se deben llenar conforme a los instructivos. No se pueden alterar las hojas, como ya bien nos dijeron, porque todas tienen un número de folio. Cualquier modificación u observación que se tenga, bueno, ya se hará la observación a través de un documento escrito o una petición de revisión. Y bueno, es importante que no alteremos nuestras hojas de enfermería porque es un documento legal que nos va a ayudar a dar cuenta de nuestro cuidado y bueno, que está apegado a la normatividad vigente. Buenos días, mi nombre es Liliana Ramírez Guapo, soy licenciada en enfermería. Estoy adscrita al Hospital Regional B de Alta Especialidad Bicentenario de la Independencia, en el servicio de quirófano. A mí me toca hablar sobre el nuevo formato de los registros clínicos de enfermería pre- y posoperatorio con folio DM-5-56. ¿Qué alcance tiene nuestra hoja de registros clínicos de enfermería? Bueno, en el preoperatorio a las unidades de admisión quirúrgica, centros de cirugía ambulatoria y unidades de recuperación posquirúrgica en el periodo preoperatorio inmediato. En el postoperatorio, en las unidades de recuperación posquirúrgica, en un periodo posquirúrgico inmediato, en todas las unidades de primero, segundo y tercer nivel y centros de cirugía ambulatoria. Esta es nuestra hoja, está impresa por ambos lados y la primera parte conforma al preoperatorio, la segunda parte es el posoperatorio inmediato, para continuar con el posoperatorio.
tenemos un instructivo de llenado de los registros clínicos de enfermería. Y estos son escribir con letra molde ilegible. Queda prohibido utilizar la tinta de gel y utilizar bolígrafo en todos los casos. Utilizaremos el color de tinta del bolígrafo de acuerdo a cada turno y este debe de ser de la siguiente manera. Para el turno matutino en azul, turno vespertino en verde, turno nocturno rojo. Y nuestra ficha de identificación del formato debe de ser llenada con bolígrafo en tinta azul, independientemente del turno que ingrese nuestro paciente. Y las alergias del paciente lo escribiremos con bolígrafo rojo. No deberán quedar espacios en blanco. En caso de no utilizar alguna casilla, debemos de colocar un guión. En todos los registros que lleven números deberán realizarse en números arábigos en todo momento. Nuestra ficha de identificación corresponde a los numerales del 1 al 10 y tenemos el nombre del paciente, el número 1, el 2, la fecha de nacimiento, 3, la edad, 4, género, 5, el número de expediente, grupo IRH, el tipo de sangre, diagnóstico es el número 7, la fecha del día que ingresa nuestro paciente es el numeral 8, alergia es el numeral 9 y 10 es en el marcaje quirúrgico. Obviamente nuestro ejemplo nos dice que en el número 1 está el nombre del paciente, que va con el nombre, posteriormente apellido paterno, posteriormente el materno. Su fecha de nacimiento se escribirá día, mes, año, separados con diagonales y escrito con números arábigos. La edad, el género es masculino, se escribe una cruz. El número de expediente con el tipo de derechohabiencia que le corresponde con una diagonal. El tipo de sangre, grupo IRH, es A positivo, con un diagnóstico médico de una fractura de tobillo izquierdo tipo Weber. Una fecha de ingreso que sería el 02 del 04, que es el mes de abril del 2024. Vemos que en la alergia presenta al huevo y tiene un marcaje quirúrgico sí. Dentro del prequirúrgico continuamos con la numeración. Con la monitorización con los números del 11 al 19. Corresponde el 11 a la hora, a la temperatura, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, tensión arterial, saturación de oxígeno, valoración de riesgos por úlcera por presión, de acuerdo a la escala Braden, valoración del riesgo de caídas en el número 18 con la valoración de Downton. Y la 19, que es la evaluación de escala del dolor, EVA. Dentro de nuestro preoperatorio tenemos ya los signos vitales y como vemos, el paciente ingresa a las 8 de la mañana y se inician escribiendo con números arábigos, la temperatura, que 36,5, la frecuencia respiratoria, que 19, frecuencia cardíaca 78, la tensión arterial es 118 diagonal sobre 83, la sistólica y la diastólica. Siempre es colocar su diagonal. Y la saturación de oxígeno. Dentro de la valoración de riesgos de úlceras por presión bajo la escala de Braden, vamos a tenerlo en un riesgo bajo y colocamos una cruz. Dentro de la valoración de riesgo de caídas Downton, tenemos un nivel de riesgo alto por el puntaje que se le dio, que fue 3. Y la valoración de EVA, de valoración del dolor, tenemos una intensidad 7, que es alto y localizado en su tobillo izquierdo. Registramos la hora que se hizo nuestra valoración. Como vemos en el siguiente ejemplo,
ya es el enlace de turno de la mañana, del turno matutino con el vespertino, y si vemos los registros del turno vespertino son en verde. Nuevamente colocando una cruz en el riesgo bajo de úlceras por presión, y en la valoración de caídas también ponen alto riesgo en 3. Vemos los signos del preoperatorio. Nada más. Dentro de los dispositivos médicos corresponde el numeral 20 a 24. Este rubro constituye los dispositivos médicos. Es importante documentar la instalación, mantenimiento, vigilancia y retiro del dispositivo de la misma manera, indicando en comunicar para la reducción o prevención de complicaciones mecánicas infecciosas. Vemos que tenemos en nuestro dispositivo médico un acceso venoso periférico del número 18 que está instalado en un miembro superior izquierdo en la vena radial. Su fecha de instalación tiene el día, mes y año, que es el 1 de abril del 2024, instalado a las 7:30 de la mañana. Mantenimiento no se le ha dado, pues tenemos un guión, días catéter 0, y dentro de nuestras observaciones vamos a colocar que tiene una solución Harman de 500 mililitros para 24 horas, iniciando a las 10:30 de la mañana, y si en caso de que se entregue al turno vespertino, colocaremos los mililitros faltando por pasar. También tenemos un plan de cuidados en el numeral 25 a 29. En el preoperatorio tenemos el diagnóstico enfermero, las intervenciones, el resultado, las observaciones, y que debe de llevar el nombre y firma de la enfermera. Dice, se deben de incluir todas las actividades independientes e interdependientes y las reguladas por la institución. Se describe el cuidado de enfermería con la metodología del proceso de atención de enfermería. Deben abordar la prestación de los cuidados de enfermería desde la valoración, diagnóstico de enfermería, plan de cuidados, la ejecución y evaluación. Nuestro ejemplo nos dice que en el diagnóstico enfermero tenemos una ansiedad relacionada con falta de habilidad en el manejo de afrontamiento frente a situaciones estresantes, manifestado por preocupación, nerviosismo, inquietud y miedo. Las intervenciones que vamos a realizar es la información preoperatoria, sensorial, realizar técnicas de relajación con el paciente o realizar terapias simples de relajación. ¿Qué resultados vamos a llevar? Bueno, a un autocontrol de la ansiedad, que nuestro paciente refiere a ausencia de las manifestaciones físicas de ansiedad y controle la respuesta de ansiedad. Otro ejemplo será el del dolor agudo relacionado con agente lesivo físico, manifestado por una fractura de tobillo izquierdo y por la intensidad del dolor, con una expresión facial y llevado a una escala de EVA de 7. ¿Qué intervenciones vamos a tener? Bueno, pues manejo del dolor, administración de analgésico, manejo de la sedación, manejo del confort ambiental, asistencia de la analgesia controlada por el paciente, y nuestros resultados serán el control del dolor, disminuir el nivel del dolor, el nivel de comodidad del paciente y utilizar analgésicos de forma apropiada, evaluados con la evaluación de Diana, que es 3 a veces demostrado o 4 frecuentemente demostrado. Si tenemos alguna observaciones dentro de nuestro preoperatorio, en este rubro los tenemos que anotar, como sería la férula del miembro inferior izquierdo con fecha de instalación del 1 de abril del 2024 y la hora que se instaló, 22 horas. Alguna otra observación que tenemos es que dentro del turno matutino se espera pasar a quirófano por el retraso en la sala 2 asignada a la programación quirúrgica del paciente. Ya el turno vespertino
colocará en su tinta verde que pasa a sala 2 de quirófano a las 15:48 p.m. de la tarde. No olviden anotar su nombre completo de la enfermera que atiende a nuestro paciente y su firma. Continuando con nuestra hoja, vemos que ya entramos al momento del postquirúrgico inmediato e iniciamos con la monitorización. Este rubro constituye la monitorización inmediata del paciente postquirúrgico. Recordemos que debemos de anotar las 2 primeras horas, serían cada 15 minutos los signos vitales, la hora siguiente será cada media hora y posteriormente será cada hora los signos vitales. Otro rubro que tenemos dentro del postoperatorio es el procedimiento quirúrgico realizado a nuestro paciente. Aquí sería una reducción abierta más fijación interna bimaleolar izquierdo. Obviamente tenemos nuevamente la valoración de riesgo de las úlceras por presión por Braden y la estamos registrando en un riesgo medio de 13 a 15. Colocamos nuestra cruz debido a que ya tiene una anestesia regional. Por la tarde, por consiguiente, también lo valoran con un riesgo medio de 13 a 15 y también toman y colocan una cruz. Dentro de nuestra valoración de riesgo de caídas Downton, por lo mismo que tiene ya una anestesia regional, elevamos nuestro nivel de riesgo a alto por el puntaje número 3, así como también la tarde, el turno vespertino lo hizo con el puntaje 3. En nuestra valoración del dolor bajo la escala de EVA, analógica del dolor, vemos que tiene una intensidad de 3 a 4 y está localizado en el tobillo izquierdo. Se administra la analgesia y estamos valorando nuevamente, ya disminuye la intensidad de 1 a 2, pero todavía lo refiere nuevamente en su tobillo izquierdo. En el turno vespertino también lo colocan con una valoración de 1 a 2 y del tobillo izquierdo. Continuando con el postquirúrgico, tenemos lo que es oxigenoterapia. Estos se refieren a todos los dispositivos utilizados para el aporte de oxígeno del paciente. Tenemos puntas nasales, especificar los litros por minuto, mascarilla, especificar litros por minuto, nebulizador, especificar la FiO2 en la que está programado si es continuo intermitente, el CPAP, escribir la FiO2, el torre de alto flujo, escribir FiO2 también, y algún dispositivo de oxígeno no contemplado en los rubros anteriores. Los litros por minuto serán escritos en números arábigos y la FiO2, que es la fracción inspirada de oxígeno que recibe el paciente en porcentaje. Estos corresponden al numeral 4042 y vemos aquí en nuestro ejemplo que en los dispositivos de oxigenoterapia tenemos tipo puntas nasales y está instalado a 3 litros por minuto. En caso de que requiera nuestro paciente un apoyo ventilatorio, se colocará en este rubro. ¿Sí? Se colocará en cómo se encuentra programado nuestro ventilador mecánico, el programa en que se encuentra programado, que es asistido controlado. En caso de tenerlo, anotaremos la frecuencia respiratoria, su FiO2, el PIT y el PIT y alguna otra observaciones. Como vemos, la frecuencia respiratoria a la que se encuentra programado el ventilador, el FiO2, que sería la fracción inspirada de oxígeno a la que está programado el ventilador, el PIT
la presión al final de la expiración que se encuentra registrado en el ventilador y la presión inspirada a pico, PIP, con la que se encuentra también programado el ventilador. Pero como nuestro paciente no requiere de ningún apoyo de ventilación mecánica, por eso escribimos el guión. Otro rubro que tenemos, que sería las características de la herida quirúrgica con el numeral 4345, constituye el registro de las características y aspectos relevantes de la herida quirúrgica. 43 sería la característica, 44 sitio de la herida y 45 complicaciones posoperatorias inmediatas. Dentro de las características en nuestro ejemplo vemos que tiene un vendaje tipo Jones en el miembro pélvico izquierdo, no se observa la herida, pero no tenemos datos de sangrado. El sitio de la herida quirúrgica localizada en el maleolo interno y externo del miembro pélvico izquierdo. Y como vemos aquí en las complicaciones posoperatorias mediatas, escribimos que ninguna. Continuando con la monitorización y tiempo fuera de nuestra hoja posquirúrgica, estos corresponden al numeral 46 y 50. Constituye el registro de las monitorizaciones de glucosa, estado de conciencia, escala de Glasgow, Ramsay, así como el tiempo fuera justo antes de iniciar algún procedimiento. Como ves, tenemos la glucosa que se registró a las 12 horas. Si se registra 96 miligramos por decilitro. La escala de Glasgow también la realizamos a las 12 horas y el resultado fue 15. La escala de Ramsay no se utilizó, no se realiza, por eso tiene estos guiones. Y el estado de conciencia a las 12 horas era alerta de nuestro paciente. Para realizar nuestro tiempo fuera vamos a ver que se va a transfundir un concentrado eritrocitario a nuestro paciente y lo hacemos con un personal que esté con nosotros, o si nos encuentra la jefe de servicio o la encargada, estará el paciente. Si es correcto, se coloca una cruz. Si el procedimiento es correcto, también otra crucecita. El material y el equipo completo, se colocará una cruz. Para transfundir a nuestro paciente tenemos que es el Hemotec, que es un insumo, y debemos de colocar su fecha de esterilización. Aquí colocamos que es la caducidad de este producto, de este insumo, y que es en mayo, que es el 05/2028. Y en este rubro vamos a colocar alguna observación que se presentó con el paciente durante su transfusión sanguínea y aquí escribimos sin ninguna eventualidad. Tenemos los dispositivos médicos que corresponden a los numerales 51, 56 todavía en el postquirúrgico inmediato. Este rubro constituye los dispositivos médicos. Es importante documentar la instalación, mantenimiento, vigilancia y retiro del dispositivo y de la misma manera que esto indique en comunicar para la reducción o prevención de complicaciones mecánicas e infecciosas. Nuestro ejemplo tiene que se le instala un drenaje de presión negativa, Drenovac, en el tobillo izquierdo de nuestro paciente. La fecha de instalación, que fue el día de la cirugía, el 2 de abril del 2024. Mantenimiento tiene una guión porque no se le ha realizado. 0 días de sitio de instalación y sin ninguna complicación. Otro dispositivo que tiene nuestro paciente sería el acceso venoso periférico número 18, que está colocado en el miembro superior izquierdo en la vena radial, que su fecha de instalación es el 1 de abril del 2024, que aún no tiene mantenimiento, se le escribe su guión, con días catéter sería 0 y sin ninguna complicaciones. Nuestras demás casillas, como ya no tiene más dispositivos, colocamos sus guión.
Tenemos otro rubro muy importante que serían los hemocomponentes, que sería a partir del numeral 5763. Tenemos que es el tipo de componente, el grupo IRH, la cantidad en mililitros, el número de unidad referida por banco de sangre, el tiempo de infusión, hora de inicio y término, si presenta alguna reacción adversa y nombre y firma del personal que realiza la doble verificación del procedimiento. Como vemos aquí es un concentrado eritrocitario que es A positivo, una cantidad de 200 mililitros, el número de unidades 23085, que es para 3 horas su infusión, inicia a las 10 horas, termina a las 13, no presenta ninguna reacción adversa y está el nombre de las compañeras que realizaron la doble verificación del procedimiento. En otro rubro que tenemos serían los medicamentos, que es el tratamiento farmacológico de nuestros pacientes y corresponden al numeral 6465. Vemos que es medicamentos, 65 dosis, vía, frecuencias, horario y nombre y firma del personal que realiza la doble verificación. Como por los ejemplos que tenemos aquí es el ketorolaco, su dosis es 30 miligramos, una vía que es intravenosa con una frecuencia de cada 8 horas. El horario de administración sería 11:30 y está circulado. Y nombre y firma del personal que realizó la doble verificación. Obviamente también con la metoclopramida, su dosis es de 10 miligramos, una vía intravenosa es con frecuencia cada 12 horas, que se ministra a las 11:40 y que obviamente está circulado también, y el nombre y firma del personal que realizó la doble verificación. Asimismo la ceftriaxona, que es 1 gramo, la vía es intravenosa, la frecuencia es cada 12 horas y el horario a las 12 horas se ministra y se circula. Obviamente tenemos los ejemplos para el turno vespertino. Como vemos están escritos en tinta verde. Y está la vancomicina, que una dosis de 500 miligramos se ministra, una vía intravenosa cada 12 horas su frecuencia y se instala a las 18 horas con su círculo de ministrado. Nombre y firma del personal que realiza la doble verificación. También del sulfato de magnesio, recordamos que este es un electrolito de alto riesgo que se ministra 1 gramo por una vía intravenosa, que es dosis única y que se ministra a las 17:30 y también tiene su nombre y firma de doble verificación. Otro rubro que tenemos en el postquirúrgico son de las soluciones parenterales. Aquí tenemos el numeral del 70 al 77 con los mililitros ministrados, la solución, si tiene alguna indicación de medicamentos y dosis, para cuántas horas es la infusión, inicia, el término de infusión, los mililitros faltando por pasar y nombre y firma del personal que realizó la doble verificación. En este ejemplo tenemos los 1000 mililitros de solución de cloruro de sodio al 0.9% con un medicamento que es cloruro de potasio. La dosis sería 20.000 equivalentes para una infusión de 8 horas que inicia a las 10 y termina a las 18 horas. A la entrega de turno serían faltando por pasar 500 mililitros y el nombre de la enfermera que los realizó la doble verificación y ministró. Nuestro control de líquidos, vemos que tenemos los ingresos y egresos y corresponden al numeral número 7892. Tenemos lo que es la hora, 78, 79 vía oral, 80
soluciones ministradas, 81 medicamentos, 82 hemocomponentes, 83 otros. En los egresos tenemos el numeral 84, que es orina, 85 evacuación, 86 el vómito, 87 sangrado, 88 pérdidas insensibles. En el 89 es otro. Y nuestro ejemplo está aquí con el ingreso de las 10 horas. No se ministra vía oral, se coloca su guión, los 125 mililitros que corresponden a la hora de inicio de la solución, y no se ministran medicamentos. Por eso tienen su guión, al igual que en los egresos. A las 11 horas, pues sería la solución, los 125 mililitros, medicamentos 60 mililitros de acuerdo a lo ministrado, que fue el ketorolaco y la metoclopramida. Hemocomponentes no, tiene su guión, otros también. Pero aquí presenta una micción nuestra paciente, registrado con 200 mililitros. No se registra evacuación, pero también un vómito, 50 mililitros aproximadamente, y sangrado no. Tenemos otro registro a las 12 horas que ya inicia su toma de líquidos claros, y le dimos 200 mililitros de jugo y té. Aquí está su solución intravenosa. De medicamentos 100 mililitros por la ceftriaxona. No se ministran otros más ingresos. En egresos tampoco tiene, pero por eso tiene su guión. A las 13 horas ya no toma nada de líquidos, pero pasa nuevamente 125 mililitros de solución, 0 de medicamentos, tenemos un guión, pero le transfundimos a la paciente y son 200 mililitros del concentrado eritrocitario. Obviamente hacemos nuestro total de ingresos en el turno, y es de 1060 mililitros en ingresos, y en el egreso son 250 mililitros. Para que tengamos un balance total positivo, porque fue mayor el ingreso y fueron 810 de mililitros en el balance. Vemos las horas, el total ya con la sumatoria de los ingresos y de los egresos. El plan de cuidados y el plan de alta con el numeral 93 y 97. Aquí debemos de incluir todas las actividades dependientes, interdependientes y las reguladas por el instituto. Se describe el cuidado de enfermería con la metodología del proceso de atención de enfermería. Se debe de abordar la prestación de los cuidados de enfermería desde la valoración, diagnósticos de enfermería, plan de cuidados, la ejecución y su evaluación. En 93 tenemos el diagnóstico, 94 las intervenciones, 95 los resultados y 96 observaciones. 97 el nombre y firma de la enfermera. Recordemos que tenemos los diagnósticos de enfermería considerando su estructura. Dentro de las directrices de la NANDA tenemos diagnósticos reales, diagnósticos de riesgo y diagnósticos de promoción a la salud. Bueno, nuestro ejemplo dice que tiene dolor, nuestro diagnóstico enfermero, dolor agudo relacionado con agentes lesivos por la cirugía, manifestado por evidencia de dolor, conducta expresiva, inquietud, irritabilidad, cambios en la presión arterial y una escala de EVA de 8. También tenemos otro ejemplo que son las náuseas relacionadas con los fármacos anestésicos, manifestado por sensación nauseosa, incremento de salivación.
En el numeral 94, continuando con el plan de cuidados, tenemos las intervenciones. Estas son acciones planificadas y ejecutadas por profesionales de enfermería para promover, mantener o restablecer la salud de los pacientes. El objetivo principal de las intervenciones de enfermería es proporcionar cuidados individualizados y de calidad, centrados en las necesidades de cada paciente. Las intervenciones de enfermería son fundamentales para garantizar una atención integral y efectiva. En nuestro ejemplo vemos las intervenciones que realizamos con nuestro paciente con el diagnóstico del dolor, que sería la administración de analgésicos, colocar una postura que favorezca la respuesta analgésica, elevación del miembro pélvico izquierdo, evaluar la eficacia analgésica a intervalos regulares y después de cada administración, especialmente después de la dosis inicial. Para el estado nauseoso, pues sería la administración de antieméticos prescritos y monitorizar la respuesta del paciente, enseñar el uso de técnicas de respiración y dar posición para control de las náuseas, colocar oxígeno por puntas nasales o mascarilla. Continuando con nuestro plan de cuidados, en el numeral 95 tenemos que son los resultados de evaluación. Esta etapa permite evaluar los resultados del progreso de la atención de enfermería en todos sus pasos y registrar acorde a la normatividad oficial los resultados alcanzados. Evaluar y comparar las condiciones de salud del paciente. Realizar la evaluación constantemente o por lo menos una vez por turno para valorar la evolución del paciente y ajustar el plan de cuidados. Dar continuidad al plan de cuidados en cada turno o jornada laboral para no replicar la información y reforzando o modificando los cuidados que requiere el paciente hasta la resolución de los diagnósticos de enfermería. Y nuestros resultados para el control del dolor, que refiere síntomas controlables y se valora ya una escala de EVA de 3 puntos. Y para las de náuseas es el control de las náuseas y el vómito. Este sería ya en conjunto todo nuestro diagnóstico, el diagnóstico enfermero, las intervenciones, los resultados. Y las observaciones. Aquí estamos anotando durante el turno matutino que se asignó la cama 561 del servicio de cirugías de especialidad, pero que queda pendiente por subir a las 16 horas. El turno vespertino anota que sube el paciente a piso, pero a partir de las 16:15 horas. Y no olviden anotar el nombre completo de la enfermera que atiende al paciente y su firma. Gracias.